Azul, para los que empezamos a trabajar en periodismo en la década del 90, las redacciones de los diarios estaba pura y exclusivamente poblada de hombres y con una crónica muy masculinizada. ¿Seguimos respondiendo a esos cánones cuando comunicamos los temas que tienen que ver con la sociedad? Bueno, yo creo que se ha modificado mucho en los últimos años a raíz de pensar, sobre todo desde las compañeras periodistas dentro de las redacciones, cómo contar las noticias con una perspectiva de género y feminista, ¿no? Entonces me parece que en los últimos años, yo diría en la última década, sobre todo en los últimos 5 años, hay un cambio fuerte en las narrativas, pero nos falta todavía, ¿no? Nos falta cuando vemos algún drama pasional todavía en los titulares, cuando se sigue preguntando mucho más en torno a los femicidios, por ejemplo, qué estaba haciendo la mujer víctima de ese femicidio y no tanto quién es su ofensor, cuando se sigue eso, poniendo todavía el foco en la víctima y no en quien la agredió. Y después también creo que hemos avanzado en trabajar y en poner estos temas en agenda, pero que falta, ¿no? Falta problematizarlo, falta verlo de manera estructural, ¿no? Que estas violencias machistas nos afectan en distintas maneras y no solo en las violencias extremas. Pero creo que vamos por un buen camino, que de a poco las mujeres estamos intentando cambiar las cosas en las redacciones. Y hay compañeros que se están sensibilizando sobre eso y que consideran que es algo importante saber más, ¿no? También eso ha cambiado. En cuanto a los derechos, ha habido conquistas importantes, no solo para las mujeres, sino para las diferentes comunidades. ¿Qué nos falta por avanzar? Siempre falta mucho, pero ¿qué sería para el próximo periodo de gobierno lo fundamental? Bueno, sin duda me parece que hay que escuchar este reclamo de que falta un presupuesto asignado a la ley integral contra la violencia de género. Es una ley muy completa, hemos logrado incluir un montón de figuras de violencias machistas, ¿no? Ya no se habla solo de violencia doméstica, sino justamente hemos ampliado a definir las distintas violencias. Entonces esta ley incluye la violencia obstétrica, incluye algo que nos compete desde los medios de comunicación, como la violencia mediática, la violencia simbólica, pero falta ahí regular, todavía reglamentar, porque hay fragmentos enteros de esa ley que no se sabe cómo se van a reglamentar, por ejemplo, con la violencia mediática. ¿Qué vamos a hacer los medios de comunicación para cumplir con esa ley? Sin duda construir mejores mensajes, pero ¿quién nos va a regular? ¿Qué organismo? Eso no se sabe. Y también, como ya han denunciado las distintas organizaciones feministas, falta asignar presupuesto. Así que creo que el desafío para el próximo gobierno es ese, ¿no? Destinar recursos humanos y materiales para cumplir con las políticas públicas que ya están diseñadas. Habitualmente, fundamentalmente en televisión, hay un discurso de que los hechos de violencia venden y que por eso forman parte de los informativos, gran parte de los informativos. ¿Eso es una concepción de las cabezas de dirección de los medios de comunicación o de los propios periodistas? Porque muchas veces se le achaca a que es un tema de mercado y es el mercado el que lo pide. Sí, es medio raro, ¿no? Yo creo que ahí en realidad hay que estudiar mucho más las audiencias y tenemos que escuchar mucho más a las audiencias y construir también audiencias críticas. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Sin duda yo creo que el público acá y en cualquier parte del mundo pide informarse e informarse bien. Y es nuestro compromiso como periodistas, me parece, negociar muchas veces con nuestros productores, nuestros editores y también quienes dirigen los medios de comunicación para que esta agenda se trate de manera adecuada y con perspectiva de derechos. Entonces, me parece que sí, o sea, aparece en agenda, pero aparece también primero por estos temas, ¿no?, que tienen que ver con las violencias de género. Aparece porque hay una presencia del movimiento feminista en la calle que ha recuperado el espacio público en los últimos 5 años, sobre todo, y entonces se impone en agenda, ¿no? Y hemos logrado, desde los movimientos feministas también, que aparezcan determinadas categorías como femicidio. Ahora, lo que está faltando, me parece, a nivel de redacciones y de equipos de producción, y también pensar desde la cabeza de los medios, es la forma de abordarlos de una perspectiva que no sea tan sensacionalista, sino mucho más de una perspectiva de derechos. Entonces, preguntar a quien corresponde preguntar, no ir sobre la llaga con los familiares de aquellas mujeres que fueron asesinadas o que están desaparecidas y preguntar y repreguntar de manera irrespetuosa, preguntar a quien corresponde, ¿no?, a los que tienen que investigar esos crímenes y a los que tienen que juzgarlos también.
Y entonces de las redacciones también, sobre todo, formarnos. Creo yo que nos falta todavía mucho de autoformarnos, autocapacitarnos, preguntar a las compañeras que están formadas en eso también, para que tenga una presencia en la agenda mucho menos sensacionalista. ¿Te definís como feminista? Digo, porque el feminismo, a raíz de algunas manifestaciones, de marchas y de manifestaciones públicas, también ha tenido mala prensa. En alguna prensa ha tenido mala prensa, como que dicen, bueno, bárbaro, está todo bien con las reivindicaciones, pero el feminismo es demasiado agresivo para la sociedad. ¿Te parece? Digo lo que se transmite en la sociedad. No sé si se transmite mucho eso, capaz que quizás a través de algunos medios. Yo lo que recuerdo mucho de acá, de esta ciudad, es el año pasado, cuando nos manifestamos con otras compañeras a raíz de unas declaraciones de un locutor de Difusora Soriano que consideró que las mujeres estábamos paveando cuando nos manifestábamos el 8 de marzo y que teníamos que volver a la cocina y a dedicarnos al hogar y a la familia. Eso me parece que es agresivo, no lo que hace el movimiento feminista. Y sin duda yo me considero una periodista feminista, es mi identidad política y trabajo desde ahí y es de la manera desde la cual veo el mundo y me parece que es la forma más enriquecedora para ver el mundo hoy y plantearnos los cambios necesarios, ¿no? Hablamos de igualdad, de equidad, bueno, es por el camino del feminismo que se tiene que lograr y lo interesante y parte de lo que vamos a conversar hoy es de qué manera vamos a hacer ese mundo, o sea, qué nos estamos planteando para cambiarlo. Pero de ninguna manera me parece que el movimiento feminista sea agresivo y sea violento. Creo que por el contrario, las que recibimos esas agresiones somos nosotras, ¿no? ¿Y en el Uruguay hay algún punto caliente, por decirlo en un término policial, donde haya más conflicto en esto? Digo, lugares donde se ha avanzado más y lugares donde haya que trabajar más. Me parece que se avanzó en pensar los asesinatos a mujeres como femicidios. Me parece que se avanzó ahí en poder aceptar esa categoría e incluirla en nuestros mensajes periodísticos. Me parece que tenemos muchos temas por abordar. Uno que a mí me preocupa hondamente en los últimos tiempos es los abusos sexuales infantiles, que además se dan sobre todo a nivel intrafamiliar, mayormente, o sea, y esos números están los números registrados por el CIPIAB, que sin duda tienen inclusive hasta un subregistro, ¿no? Porque es lo que toca ese sistema. Todos los casos que quedan por fuera de ahí, imaginémonos cuántos son, y son casi 5.000 registrados por el CIPIAB el año pasado, de abusos sexuales. Eso me parece que es un tema a tratar porque ahí hay un nudo que tenemos que desarmar y es volver a politizar esa esfera privada que nos ha costado mucho tomar como un tema político y que eso es una gran enseñanza que nos deja el feminismo, ¿no? Esto de que lo personal es político, que tenemos que pensar qué hacer como sociedad con esos problemas y esos problemas están dentro de nuestras casas. No están en monstruos, en extraterrestres, no son ajenos a nosotros, no viene alguien de afuera, está dentro de nuestras casas, entonces hay que empezar a modificar y a cambiar profundamente de raíz las estructuras de poder que hoy en día hacen que tengamos cantidad de niñas y niños violentados por sus propios familiares, varones. Y en cuanto a los lugares, te decía, en lo geográfico, habitualmente las políticas sociales se centran en la zona metropolitana y al norte de Río Negro es más complicado. En esta clase de situaciones, sí. ¿También se da esa situación o empareja toda la sociedad, lamentablemente? Me parece que pueden tener algunas particularidades geográficas que habría que abordar, pero me parece que no está bueno como quizás señalar determinados departamentos o lugares porque eso puede derivar en una estigmatización. No obstante, me parece que hay que prestar atención también en esto de buscar temas y lugares a la frontera, en particular la frontera seca al norte, ¿no? Hay un trabajo que se está intentando desarrollar a nivel interinstitucional para abordar el tema de trata y tráfico de personas, en particular de mujeres y niñas, en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo, en Rocha. Entonces, ahí también hay otro foco donde los periodistas y las periodistas deberíamos poner atención. Y eso, si me pedís un lugar geográfico, yo prestaría atención a eso. Y sin dudas también con proyectos extractivistas que ya
ya se están desarrollando en el país y que se vienen, como es UPM2, ahí hay que prestar atención, ya hay estudios que dicen que en ese tipo de proyectos extractivistas el cuerpo de las mujeres es un territorio en disputa y donde se quiera abordar y conquistar de manera absolutamente violenta y donde se profundizan, ni hablar de casos de abuso, pero también casos de trata y de prostitución, ¿no? De explotación sexual, mejor dicho. Así que me parece que esos son temas a nivel geográfico y político y periodístico que están para abordar.